Comienza el 2025, 1 de enero, y 1 de enero significa primer video acá en Apolítico, porque nuestro compromiso es seguir llevando la información, seguir de alguna manera u otra haciendo esos pequeños análisis que nos lleven a entender la situación de Venezuela, a ver por dónde puede estar la salida que tanto anhelamos. Y lo primero que quería era, por supuesto, darle las gracias por estar allí. Es sumamente importante para nosotros, es vital que sigan allí viendo nuestros videos, comentando como siempre. No he podido responder sus mensajes de cumpleaños, muchísimas gracias. Los he leído, pero ya me voy a poner poco a poco a responderlo. Ya casi me recupero de la influenza. Y quería, por supuesto, como les decía, desearles un 2025 próspero, maravilloso. De verdad, que la salud los acompañe siempre, que la dicha los acompañe siempre y que todos los caminos de esos proyectos y esas cosas que tengamos todos, pues lleguen a buen puerto y que Dios nos sonría y nos permita que 2025 sea el año en donde podamos comenzar a recuperar nuestra Venezuela querida. En ese sentido, yo no soy, digamos, no pretendo ponerme en este tema de energías, de cosas, etcétera. Sin embargo, yo siento que incluso a nivel de física cuántica, si visualizamos las cosas, pues le estamos dando vida de alguna manera. Y creo que todos tenemos que empezar a visualizar este 2025 como el año en que por fin podremos salir de esta oprobiosa dictadura que tanto daño ha hecho no solo a los venezolanos, sino a todo el continente y, por qué no, al mundo también. Lo primero que quería tocarles era precisamente el día de ayer, 31 de diciembre, un nuevo ridículo en el que el régimen, pues, sin careta, sin ningún tipo de vergüenza, vuelve a someter al escarnio público, como se dice, y ese concierto, esa pantomima, esa especie de demostración de que son muy débiles, se puso en manifiesto el día de ayer. Como podemos ver en estas imágenes, un concierto realmente paupérrimo y pese a tener, por supuesto, todas las garantías de recursos y de movilización y de logística por parte de quienes tristemente manejan y asaltaron a nuestro país, no pudieron llenar más de una cuadra, a lo sumo, media cuadra. Cosa que dejó en manifiesto, por supuesto, como sabemos todos, que esta gente no tiene gente. Pero una de las cosas que me llama precisamente la atención acerca de esto no es solo el hecho de los conciertos, porque esto no es nada nuevo dentro del acontecer de Venezuela. Pan y circo, como se decía en Roma, ¿no? Es parte de mantener a la gente apesebrada, dormida, ocupada en lo banal, en lo más básico de nuestras necesidades, ¿no? O mejor dicho, en lo menos importante de nuestras necesidades. Pero como les decía, lo que me llama la atención es que siento de alguna manera que el régimen está preparando una estrategia muy al estilo de los grupos terroristas islamistas de escudos humanos. Porque básicamente, y me da la impresión, y no sé si usted piensa lo mismo, todos estos llamados a rodear Miraflores el 10 de enero, a rodear Miraflores en diciembre, es la búsqueda de escudos humanos. Como les he dicho en programas anteriores, algo pasa, muchas cosas pasan. Ellos saben que las cosas están pasando. Y cuando yo digo que los tipos tienen miedo, no es que, y lo he repetido en otros programas, no es que se van a una esquina y saben, y se colocan dentro de la esquina llorando porque están atemorizados. No, el miedo se presenta de múltiples maneras. La paranoia es una forma de miedo o producto del miedo. Y estos tipos están paranoicos porque en realidad no saben, como siempre digo, por dónde les va a dar el viento. Y pese a que todos somos o hemos escuchado rumores de una u otra cosa, lo cierto del caso es que no duermen en el mismo lugar y eso ya lo vamos a desarrollar en el programa de hoy porque, por ejemplo, hoy, 1 de enero, el avión presidencial estaba en Norchila. El avión de Diosdado Cabello se estuvo moviendo. Yo no creo que eso sea señal buena de ellos porque tenemos informaciones de que tratan de no dormir en los mismos sitios, las medidas de seguridad son extremas y es normal, y lo veíamos en el video que les colocaba el día de ayer cuando el militarcito Diosdado Cabello hizo ese burdo montaje de un drill con unos soldados que ninguno tenía el arma cargada, ni siquiera el instructor o la persona que estaba ejecutando el ejercicio tenía el arma cargada, solamente él. Y eso simplemente obedece a la paranoia de que sabe, por ejemplo, Diosdado Cabello, que tiene precio a su cabeza, que su cabeza vale millones de dólares y que, pues, por supuesto, dentro de su paranoia, ellos buscan defenderse de la mejor manera posible, incluso minimizar
cualquier cosa que se pueda escapar del control de estos tipos. Pero este tema de los escudos humanos me está llamando poderosamente la atención porque incluso, si recordamos en las protestas en 2016 y mucho antes, incluso en 2014, en 2012, es una práctica que ellos ya han hecho. Yo recuerdo que tenía un programa anterior que se llamaba Punto de Resistencia, en donde denunciamos cómo utilizaban ambulancias para ir a hacer las locuras que hacían en contra de la gente, para básicamente ir a asesinar a la población en aquellos momentos bien oscuros de nuestra historia que se han venido repitiendo sistemáticamente. Así que esto de utilizar escudos humanos no es nuevo, es realmente lamentable, pero creo que denota mucho ese nerviosismo que hay dentro de la cúpula del poder en Venezuela. Ahora, pasando a eso, tuvimos por parte de María Corina y Edmundo un mensaje en conjunto, un mensaje esperanzador, un mensaje en donde se habló de básicamente el día del reencuentro de los venezolanos, el gran abrazo, y donde se volvió, después de mucho tiempo, a hablar de vernos en las calles. Yo, ustedes como lo saben, mucha gente de acá que son asiduos al canal y que ven absolutamente todo el contenido que montamos, siempre he dicho que llamar a la protesta por hacer un uso de fuerza, ¿no? Por tratar de demostrar que tenemos gente, cosa que sabemos que la tenemos, pero sin ningún objetivo, es y podría ser un error. Sin embargo, como todos podemos pensar seguramente, y yo estoy seguro que a usted le pasó ayer durante la celebración del año nuevo, o del viejo año que se iba y este año nuevo que entra, que en todas nuestras mesas, siempre en algún momento o en algún punto de la conversación en la noche estuvo el tema de Venezuela. Yo no soy exento de eso, por supuesto. Estuve celebrando y en ambas reuniones a donde fui, apenas llegaba, pues obviamente la primera pregunta era ¿qué va a pasar? Cosa que creo que al sol de hoy, en verdad, incluso ni María Corina ni Edmundo saben a ciencia cierta o exactamente cómo y qué y cómo va a pasar. Pese a que uno haga planes, pese a que uno estructure escenarios, pese a que todos tenemos la idea de que hay una estrategia detrás de lo que está haciendo la dirigencia política de Venezuela, hay factores que siempre se escapan de las manos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en esas conversaciones que todos tuvimos en nuestras mesas o todos tuvimos en nuestras casas durante las celebraciones, este tema de qué va a pasar era un tema sumamente importante. Y en este sentido, el mensaje de María Corina y Edmundo va hacia eso, va reforzando la tesis de que nos vemos en enero en las calles. Fue básicamente una de las cosas que tanto dijeron, que nos vemos en enero en las calles. Y a su vez, María Corina, por otro lado, pues por supuesto, colocó un tuit aparte de este mensaje donde le deseaba a Venezuela, a todos los venezolanos, el feliz año, y además agregó ese famoso a echarle bolas, ¿no? Que ya lo dijo en su momento cuando el Tribunal Supremo de Justicia intentó hacer la locura que terminó haciendo, validar o convalidar un fraude electoral que a todas luces sigue demostrado que fue eso, un fraude, pero que ahora otra vez vuelve a nombrar esta palabra, pero ahora va dirigida hacia nosotros, ¿no? Hacia el tema de echarle pichón y de comenzar el año haciendo lo que tenemos que hacer, porque estos primeros días van a ser sumamente cruciales. En ese sentido, una de las cosas que quería centrar el video del día de hoy era precisamente en el tema militar. Y creo que así vamos a titular este video, porque la situación dentro de las Fuerzas Armadas sigue siendo un candelero. Y yo soy de la tesis, y muchos de ustedes me lo han hecho saber a través de los comentarios, de que sin fuerza no hay paraíso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De que necesitamos una fuerza de choque, necesitamos de alguna u otra manera empujarlos hacia el abismo con una amenaza real. Porque como les decía ayer, con comunicados, con escritos, con rechazos firmes, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Y qué sucede en las Fuerzas Armadas? Que lo mencionaba el día de ayer, que hay un grandísimo número de deserciones. Y las deserciones hablan de muchísimas cosas. O sea, hay muchas formas mediante las cuales podemos establecer un criterio para decir qué está pasando allí y lo que se podría estar reflejando en los próximos días ante una eventual situación, bien sea el 10 de enero, bien sea el 9 o el 11 o el 12, porque no estamos exentos a que pueda pasar incluso después del 10 de enero. Miren, para que ustedes tengan una idea, este año este año que acaba de terminar, 2024, hubo aproximadamente 3.100, 3.200 profesionales de las Fuerzas Armadas que fueron llamados a consejo disciplinario. Escuchen bien el número,
3.200 personas que fueron llamadas a consejo disciplinario. Esto, por supuesto, derivó en cientos de deserciones, miles incluso de deserciones, de pedidas de baja y de deserciones, lo cual refuerza la tesis de lo que les comunicaba ayer, que estos tipos están tratando de apalancarse en una guerra de guerrillas, en armar a la población civil una vez más, en apelar a estos colectivos, a estos malandros, a estas personas que están totalmente fuera de sí, disociados absolutamente de la realidad, para su defensa propia. Pero no solo la tropa, porque estos llamados de consejo disciplinario que les vengo contando, y yo tengo la lista con los nombres y todo, de todas esas personas, hablo de 3.099, y eso les estoy hablando de la cifra que se tenía en junio, incluso un poquito antes de las elecciones. Pero estas deserciones y estos llamados a consejo disciplinario no solo aplicaron en la tropa, porque la cifra que les daba era de tropa profesional, también a oficiales, y oficiales de los distintos componentes. Miren, para que tengan una idea, hablamos más de, por ejemplo, en el ejército, hablamos más de 2.000 sargentos que pidieron la baja o desertaron. 2.000. O sea, que no es un número pequeño. 1.000 y tantos sargentos primeros, y así escalonadamente han venido desertando muchísimos profesionales de las Fuerzas Armadas. Y eso, estas cifras que les estoy dando son del ejército de Venezuela. Pero también está la Guardia Nacional, que también tiene cifras similares, porque es una situación que se viene presentando en toda la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque obviamente está la politización de la Fuerza Armada, cosa que obviamente lamentamos profundamente, pero no solo la politización, sino la desprofesionalización de todo esto. Y hay militares que dicen, mira, para no tener que desobedecer una orden y termine preso y torturado, me voy. Pido la baja, y si no me dan la baja, pues simplemente deserto y me voy a otro país, porque esa es otra de las cosas que hacen, siempre lo han hecho. Hay oficiales que pedían la baja y se las retenían y no les firmaban la baja y no les permitían pues simplemente cumplir su voluntad de no pertenecer a esta locura que se ha hecho alrededor de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿por qué traía ese tema a colación? Fíjense ustedes, las Fuerzas Armadas, según cifras del 2024 de Venezuela, tienen aproximadamente 135.000 efectivos, 135.000 miembros activos dentro de las Fuerzas Armadas, y supuestamente tienen una reserva de 30.000 personas, dicha por cifras del gobierno, que por supuesto el gobierno miente siempre, porque deben ser menos. Si usted empieza a contar todas estas bajas que se han venido dando y que les estoy contando solo de 2024, la mella es realmente importante. Y eso es lo que me lleva a pensar que en este acto de salutación a las Fuerzas Armadas de hace un par de días, ese mensaje de Nicolás Maduro diciendo que habían caballos que no solo tenían enemigos externos, sino que además habían caballos de Troya dentro de, es la antesala a un pase de facturas, a otra nueva limpia dentro de las Fuerzas Armadas, que no se ha dado. Porque yo creo que estratégicamente no le conviene a Maduro en este momento, porque aparte de las deserciones y de la situación que se podía estar suscitando en los próximos días, creo que no es el momento de cortar cabezas para él, ¿no? Yo tratando de analizar, aunque no tenga la maldad que el tipo tiene, pero tratando de analizar por qué luego en ese acto habla de los caballos de Troya. Básicamente está diciendo, le voy a cortar la cabeza a más de uno de los que están aquí incluso, pero no lo he hecho todavía. Y en ese sentido, ese pase de facturas nuevo, que ya Diosdado en su asunción al poder también hizo un pase de facturas previo y ahora se viene otro pase de facturas, no ha sucedido porque creo que estratégicamente le complicaría la vida a Maduro y por eso lo ha estado aguantando. ¿Por qué? Porque en el medio de esta situación difícil, de tensión, de muchísima tensión, aunque ellos quieran dar la impresión de que todo está bien y no está, en medio de esta situación, por supuesto, el dictador debe estar básicamente pensando, si yo corto estas cabezas ahorita, estos tipos son potenciales personas, sujetos, que engrosarían la lista de una posible sublevación. Y él ha estado manteniendo, supongo yo que lo mantendrá hasta el 10 de enero, donde intente cometer, si es que llegara a pasar, porque no podemos darlo por sentado tampoco, pero a esperar a luego de esa presunta juramentación, pues empezar a hacer ese pase de facturas y cortar estas cabezas. Ahora, eso me recuerda a mí, por ejemplo, el momento en que Tarek William Saab
incluso estuvo más fuera que dentro de la fiscalía. ¿Pero qué pasó? Que estos tipos sabían que tenían a un potencial o a una persona muy fuera de sí que es absolutamente vengativa y bueno, prefirieron quedarse, como dice el dicho, con el viejo malo que en lugar de tener el bueno por conocer. Y es un poco lo que está pasando también en las Fuerzas Armadas el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el mensaje que le da el régimen a las Fuerzas Armadas, entre líneas? Porque cuando estos tipos salen a Vox Populi a decir que están prácticamente buscando la manera de tener una nueva milicia de 20.000 o más efectivos y 8.000 van a estar el 10 de enero cuidando las inmediaciones de Miraflores, básicamente les está diciendo a las Fuerzas Armadas, en ustedes no confío. En ti, soldado profesional, que estás allí, que tienes una preparación, no confío. Es más, estoy tan desesperado que confío en cualquier loco que agarre un fusil y se ponga de gatillero, como decía el día de ayer, a defenderme. Y es la razón por la cual he querido hablarles el día de hoy del tema de las Fuerzas Armadas. Porque ese mensaje es sumamente importante porque nos ayuda a nosotros de alguna manera. Nos ayuda a nuestra lucha. Estos tipos tienen orgullo, estos tipos tienen vergüenza. Y si sumamos todas las deserciones y que estas personas potencialmente podrían ayudarnos a la reconquista de la democracia de alguna manera u otra, y a eso le sumamos todas estas otras personas a las cuales, como se dice figurativamente, les van a cortar las cabezas dentro de las Fuerzas Armadas, y a eso le sumamos a aquellos que dicen, pero ¿cómo es posible que este tipo esté armando a cualquier loco en la vida si aquí está la Fuerza Armada profesional? Porque lo explicaba ayer en una conversación, es como que, no sé, usted tiene un experto en YouTube dentro de su compañía y sea tan bruto como jefe, se ponga a buscar apoyo o a contratar a un experto en YouTube externo para que lo ayude con sus videos. ¿Cuál es el mensaje que está mandando de cara a lo interno? Así que se vienen días sumamente interesantes. Obviamente vamos a volver al formato original, un poco más editorial, un poco más formal, por supuesto, que a ustedes tanto les gustan. Si les gusta este tipo de formato también, déjenmelo saber. Y vamos a seguir atentos de todo lo que puede pasar.